Teorema del coseno para la suma de vectores. Hay un ejemplo en la página 9 en donde tenemos un vector F1 de 40 newton con un ángulo de 53 grados y un vector F2 de 30 newton con un ángulo de 30 grados por debajo de las X, como muestra en el esquema. Una fuerza hacia arriba, la otra hacia abajo, pero con 53 y 30 grados. Nos piden que las sumemos. Lo primero que observamos es que entre ambas fuerzas hay un ángulo total de 83 grados. 53 más 30 grados, 83 grados. Si sumamos estas fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, obtenemos la resultante. ¿Cómo hacíamos? Dibujamos el paralelogramo. Esta línea es paralela a F1, son paralelas, esta y esta paralelas, y paralelo a F2, tiramos la otra. En los extremos de F1 la paralela a F2, en el extremo de F2 la paralela a F1, donde se cruzan, desde el origen de F1 y F2 hasta donde se cruzan, tenemos la resultante. Eso sería gráficamente. Lo que vemos es este triángulo formado por R, este lado de acá, que mide exactamente lo mismo que F1, es un paralelogramo, acá se quedó formado el paralelogramo, este lado y este lado son iguales, este tiene el mismo largo que F1 y lo que nos interesa es este triángulo, el rojo, verde y negro. El ángulo que encontramos es entre F1 y F2 de 83 grados. Ese ángulo es este, entre la paralela de F1 y la paralela de F2. Yo lo que necesito es este ángulo. Este ángulo es correspondiente entre paralelas a este ángulo, que no es este ángulo. Este es el de 83, que se forma entre F1 y F2, F1 y F2, y este es el suplementario. Forman 180 grados con el de 83, así que este ángulo mide 97, que es este ángulo que mide 97, que es el opuesto a R. ¿Por qué quiero este ángulo? Porque en este triángulo que se formó acá, que no es rectángulo, puedo aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno me dice que un lado del triángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos, menos, esto es un menos, acá, menos, el doble producto de los lados por el coseno de ese ángulo. ¿Qué ángulo? El opuesto al lado que quiero averiguar. Trigonometría tiene un detalle que es que si yo tengo este ángulo y este otro ángulo, llamémoslo alfa y beta, en nuestros casos serán 83 grados y 97 grados. Suman 180. Son ángulos suplementarios. Esto se cumple para cualquier ángulo suplementario. Vamos a tener que el coseno de alfa es igual al menos coseno de beta. Esto se cumple siempre y cuando alfa y beta sean suplementarios. O sea, si alfa más beta es igual a 180 grados, el coseno de uno será igual al menos coseno del otro. Esto se cumple siempre. Entonces yo en vez de poner coseno de 97 acá, puedo poner menos coseno de 83. Y el resultado va a ser el mismo. ¿Cómo me queda esta fórmula ahora? Me queda R igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Este menos, con este menos, se transforma en más. Acá voy a tener más 2 por F1 por F2 por el coseno, pero el coseno de 83. ¿Quién es 83? 83 es el ángulo que hay entre F1 y F2. Que acá lo veo en forma directa, es 53 más 30. Esto no es el teorema del coseno, esto es el teorema del coseno, esto es un derivado
del teorema del coseno. ¿Por qué? Porque en trigonometría el coseno de los ángulos suplementarios es opuesto. Si uno da 20, el otro da menos 20, bueno, dan uno positivo y el otro negativo. En realidad coseno no puede ser más grande que 1, ¿no? Coseno de 1, coseno, esto lo podemos ver, el coseno de 83 da 0,1218, y si hacemos el coseno de 97 me da menos exactamente el mismo número. Entonces, teorema del coseno es esto de aquí. Esto es un derivado de el teorema del coseno que se puede utilizar perfectamente. Lo que hay que tener presente es que este ángulo acá es el ángulo opuesto al lado que yo quiero averiguar de un triángulo. Yo tengo el triángulo, quiero averiguar este lado, utilizo el ángulo opuesto al lado que quiero averiguar. 97 es el ángulo opuesto a R. Quiero averiguar R, utilizo 97 con el menos acá. Esto es el teorema del coseno. Si yo ya sé el ángulo que se forma entre los dos vectores, que no es este, si hacemos los vectores más finos se nota aún más todavía. Si este es F1 y este es F2, trazamos el paralelogramo, esto será R, este es R, este azul es el ángulo entre los dos vectores, es un ángulo que ven que es agudo, y el ángulo opuesto a R es el naranja este. En el teorema del coseno uso este ángulo naranja. En esto que es un derivado, ¿sí?, uso este ángulo azul. En nuestro ejercicio el ángulo azul, que es el ángulo que queda formado entre los dos, es este de 83 grados. Para el teorema del coseno necesito este ángulo de acá. Dependiendo de cada ejercicio, a veces es más fácil obtener este ángulo, o me lo dan directamente y uso el teorema del coseno. Y si me dan directamente este ángulo, o fácilmente lo obtengo, me tomo el trabajo de averiguar este ángulo y uso el teorema del coseno, o uso este ángulo con la fórmula derivada del teorema del coseno que cambia acá por un más. Ojo que estos dos ángulos no son el mismo ángulo.